Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos estar el día de mañana frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para entender, comprender y analizar lo que hoy Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Daniel, el capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 metros de ancho, y la colocó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó a los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces y abogados de toda la provincia, para que se reunieran y asistieran a la inauguración de la estatua. Se reunieron, pues, los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, abogados y jueces, y todas las autoridades provinciales para la dedicación de la estatua levantada por el rey Nabucodonosor. Un mensajero proclamó con voz fuerte: hombres de toda raza, naciones y lengua, en el momento en que oigan la trompeta, la flauta, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla y cualquier música, ustedes tendrán que postrarse y adorar la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. Los que no se postren y la adoren serán echados inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Por eso, en cuanto se oyó la trompeta, la flauta, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla y toda clase de música, los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. Algunos magos, sin embargo, fueron a denunciar a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: viva el rey eternamente. Tú, oh rey, has ordenado que al oír las trompetas todos se postren y adoren la estatua de oro, y aquellos que no se postren para adorarla serán arrojados en el horno ardiente. Hay algunos judíos, Sidra, Misab, Abdegano, los que has encargado a la administración de la provincia de Babilonia, y que no te han hecho caso, no sirven a tus dioses y no adoran la estatua de oro que has levantado. Enfurecido, Nabucodonosor mandó llamar a Sidra, Misab y Abdenago, y les dijo: ¿es verdad que ustedes no veneran a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo he levantado? ¿Están dispuestos ahora, cuando oigan el son de la trompeta y demás instrumentos musicales, a postrarse y adorar la estatua que he fabricado?
Si no, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces ¿qué Dios los podrá librar de mis manos? Sidra, Misab y Abdenagó respondieron al rey. Le dijeron: no necesitamos contestar sobre esto. Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno y de tus manos. Si no lo hace, tienes que saber que de todas maneras no serviremos a tus dioses, ni adoraremos tu estatua. Entonces el rey cambió de actitud con respecto a ellos y se enfureció. Ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo corriente. Mandó hombres fuertes de su ejército a que los ataran y arrojaran al horno ardiente. Y así fueron arrojados con sus ropas, mantos, pantalones y sombreros. Como la orden del rey era determinada y el horno estaba excesivamente encendido, la llamarada mató a los hombres que habían llevado a Sidra, Misab y Abdenagó. Y los 3 cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Sin embargo, iban por entre las llamas, alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Y Azarías, de pie en medio del fuego, tomó la palabra y oró así: bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, que tu nombre sea alabado y glorificado eternamente, porque eres justo en todo lo que has hecho. Todas tus obras son verdaderas, rectos todos tus caminos y verdaderos todos tus juicios. Has llevado a efecto una sentencia justa al traer el mal sobre nosotros y sobre Jerusalén, la ciudad santa de nuestros padres. Has obrado conforme a la verdad y a la justicia, para castigo de nuestros pecados, porque hemos pecado y obrado perversamente, alejándonos de ti. Pecamos mucho en todo y nos dimos odio a tus y no dimos oído a tus mandamientos. No los observamos y no cumplimos lo que nos mandabas para nuestro bien. Todos los males que has traído sobre nosotros, todo lo que nos has hecho, lo has hecho conforme a tu justa sentencia. Nos entregaste en manos de nuestros enemigos, gente sin ley, pésimos impios, en manos de un rey injusto, el más perverso de toda la tierra. Y hoy no podemos abrir la boca. La vergüenza y la humillación han alcanzado a los que te sirven y te adoran. No nos abandones para siempre. Por amor de tu nombre, no rechaces tu alianza. No nos retires tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu santo, a quienes tú prometiste multiplicar su raza como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Porque, Señor, hemos pasado a ser la nación más pequeña de toda la tierra y somos humillados a causa de nuestros pecados. En esta hora ya no tenemos rey, ni profeta, ni jefe. No podemos ofrecer víctimas, sacrificios, ofrendas ni incienso. No tenemos un lugar en que presentarte las primicias de nuestras cosechas y así conseguir tu favor. Pero, al menos, que al presentarnos con alma contrita y espíritu humillado, te seamos agradables, más que cuando íbamos con carneros y becerros, consumidos por el fuego y con miles de gordos corderos. Que hoy este sacrificio nuestro nos consiga tu favor, pues sabemos que los que confían en ti
jamás serán defraudados. Y ahora te seguimos de todo corazón, te tememos y buscamos tu rostro. No nos dejes en la humillación, sino trátanos de acuerdo a tu bondad y según la abundancia de tu misericordia. Líbranos de acuerdo a tus maravillas, y da, Señor, gloria a tu nombre. Queden confundidos los que maltratan a tus siervos, sean cubiertos de vergüenza, privados de todo su poder. Aplasta tú su fuerza, y sepan que tú eres el único y Dios y Señor glorioso por toda la tierra. Los siervos del rey que los habían arrojado al horno no cesaban de atizar el fuego con petróleo, alquitrán, estopa y sarmientos, tanto que las llamas se elevaban por encima del horno unos 25 metros. Y al extenderse, abrazó a los caldeos que se encontraban alrededor del horno. Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros. Empujó fuera del horno la llama del fuego y le sopló en medio del horno como una frescura de brisa y de rocío, de modo que el fuego no los tocó ni les causó dolor ni molestia. Entonces los tres, a coro, se pusieron a cantar, glorificando y bendiciendo a Dios dentro del horno y diciendo: Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, cantado y exaltado eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, cantado y alabado eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, cantado y glorificado eternamente. Bendito seas tú, que sondeas los abismos, que te sientas sobre querubines, alabado y ensalzado eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo, alabado y glorificado eternamente. Obras todas del Señor, bendíganlo, alábenlo, ensálcenlo eternamente. Ángeles del Señor, bendíganlo, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Cielos, bendigan al Señor, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Aguas todas del cielo, bendigan al Señor, alábenlo y ensáltenlo eternamente. Potencias todas del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y ensáltenlo eternamente. Sol y luna, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Astros del cielo, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Lluvia y rocío, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Vientos todos, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Fuego y calor, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Frío y ardor, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Rocíos y escarchas, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Hielos y frío, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Heladas y nieves, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Noches y días, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Luz y tinieblas, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Rayos y nubes, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Tierra, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Montes y cerros, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Todo lo que brota en la tierra, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Vertientes, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Mares y ríos, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Ballenas y peces, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Aves todas del cielo, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Fieras y animales, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Hijos de los hombres, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Israel, alábalo y ensálzalo eternamente.
Sacerdotes del Señor, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Servidores del Señor, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Espíritus y almas de los justos, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Santos y humildes de corazón, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Ananías, Azarías, Misael, bendigan al Señor, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Porque Él nos ha arrancado del infierno, nos ha salvado de manos de la muerte, nos ha librado del horno de ardientes llamas y nos ha sacado del medio de ellas. Den gracias al Señor porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Todos los que adoran al Señor bendigan al Dios de los dioses. Alábenlo y reconózcanlo, porque su misericordia es eternamente. Entonces el rey Nabucodonosor, muy asombrado, se levantó de repente y preguntó a sus consejeros: ¿no echamos al fuego a estos 3 hombres atados? Ellos respondieron: indudablemente, dijo el rey, pero yo estoy viendo a 4 hombres que se pasean libremente en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses. Y Nabucodonosor se acercó a la boca del horno ardiente y dijo: Sidra, Misac y Abdenagón, servidores del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces ellos salieron del medio del fuego. Funcionarios perfectos, gobernadores y consejeros del rey se acercaron para verlos. El fuego no había tenido ningún poder sobre su cuerpo, sus cabellos no estaban chamuscados, sus pantalones no habían sufrido ningún daño y ni siquiera tenían olor a humo. Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sidra, Misac y Abdenagón, que envió a su ángel a librar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron su cuerpo al fuego antes que servir y adorar a ningún otro fuera de su Dios. Y ordenó, pues, de toda raza, nación y lenguaje, todo aquel que hable de forma irreverente del Dios de Sidra, Misac y Abdenagón serán cortados en pedazos, y su casa será destruida, porque no hay otro Dios que pueda salvar de este modo. Y el rey hizo progresar a Sidra, Misac y Abdenagón en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, a todas las naciones y a todos los hombres de la tierra, sea cual fuera su idioma, paz. Me ha parecido bien darles a conocer las señales y milagros que ha hecho en mí el Dios Altísimo. Qué grandes son sus prodigios, qué poderosos sus milagros. Su reino es un reino eterno y su imperio abarca a todas las generaciones. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que hemos escuchado el día de hoy, tú y yo, hermanos, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que hoy Dios nos quiere decir por medio de su palabra? Hoy la palabra de Dios quiere, hermanos, que tú y yo realmente nos fortalezcamos teniendo fe. ¿En quién? Teniendo fe realmente en nuestro Padre y Dios Yahvé.
Dios quiere que realmente estemos bien fortalecidos en fe, para que por medio de la fe tú y yo realmente confiemos sinceramente y sirvamos sinceramente a nuestro Padre y Dios Yahvé, pero lo sirvamos de la manera correcta como Él quiere. Y en la lectura de hoy nos narra la palabra de Dios una historia que a todos en nuestra vida de una y otra manera nos ha pasado o nos puede pasar. Por eso es que Dios quiere fortalecernos, que estemos bien fortalecidos en la fe, creyendo realmente en nuestro Padre Dios Yahvé, sirviéndolo solamente a Él, pase lo que pase y suceda lo que suceda, solamente servirlo a Él. ¿Por qué? Porque de la lectura que hemos leído el día de hoy, Dios nos habla de 3 personajes, siervos de Dios, pero siervos bien fortalecidos, siervos llenos de fe y confianza realmente en nuestro Padre Dios, Yahvé, y sobre todo fieles a servirle nomás a Dios en todas circunstancias, y pase lo que pase y suceda lo que suceda, hermanos. Y eso es lo que hoy Dios quiere que tú y yo aprendamos de la lectura de hoy. Primeramente, en la lectura de hoy, Dios nos habla de un rey, Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era un rey de Babilonia. Era un gobernante que tenía todo el poder y la autoridad de aquel lugar. Y en aquel lugar vivían 3 siervos de Dios. 3 siervos que solamente querían servir a Dios y a nadie más. Y por querer servir a Dios, como realmente Dios quiere que lo sirvamos solamente a Él, se encuentran en un gravísimo problema, hermanos. Un problema que les puede costar la muerte. Fíjate bien las palabras que estoy diciendo, Esos 3 personajes que servían a Dios y querían servir solamente a Dios, a pesar de que se encontraban en tierras lejanas, en tierras extrañas, y que tenían otras costumbres, que tenían otras tradiciones. Ellos aún así solamente querían servir al verdadero Dios. ¿Y quién es el verdadero Dios? Nuestro Padre y Dios Yahvé. Pero a consecuencia de quererle servir realmente solamente a Él, se encuentran en un gravísimo problema. Porque en ese pueblo los querían obligar a servir a otros ser. Querían obligarlos a servir y a postrarse ante una estatua que había mandado hacer el rey Nabucodonosor. Una estatua que había mandado hacer el rey Nabucodonosor, para que toda la gente se postrara y adorara esa estatua que el rey Nabucodonosor había mandado hacer en aquella tierra. Y a consecuencia de que estos 3 servidores de Dios no se postraron ante esa estatua, a pesar de la orden del rey Nabucodonosor, de la autoridad de ese lugar. Fíjate bien las palabras, a pesar
del rey Nabucodonosor. ¿Quién era el rey Nabucodonosor? Era la autoridad de ese lugar, el que mandaba. A pesar de así, ellos no se postran, porque para ellos solamente se tienen que postrar ante quién, ante el único y Dios verdadero Yahvé, porque la palabra de Dios dice en Éxodo que ante nadie te tienes que postrar excepto ante tu Dios verdadero Yahvé. O sea, ante nadie, hermanos, ni nos tenemos que postrar, ni nos tenemos que hincar, y mucho menos lo tenemos que adorar o venerar. ¿Por qué? Te quiero aclarar algo. Esto es algo en lo que yo me he encontrado a lo largo de evangelizar y de predicar la palabra de Dios. Me he encontrado con personas que dicen y afirman de su propia boca que solamente adoran a Dios y que a las demás cosas, que no voy a decir nombres, pero a las demás cosas dicen que no las adoran, que las veneran, pero que no las adoran. Y en esa veneración que ellas les hacen a esas cosas, se postran, se hincan, les rezan, les piden, las alaban, pero no están adorando, están venerando, no sabiendo que es lo mismo, que es adorar. Pero ellos cambian la palabra, la disfrazan para hacer entender que no están haciendo mal. Porque sí, ellos dicen, sí, a Dios hay que adorarlo y no más a Dios, pero nosotros a las otras cosas no las adoramos, las veneramos. Y en esa veneración que les hacen todo lo que Dios no quiere que hagamos. Y me he encontrado con muchas dificultades. Y un día yo, investigando, ¿qué quiere decir la palabra veneración? La busqué en el diccionario y resulta que veneración y adoración es lo mismo, hermanos. Entonces, nomás cambian la palabra para que supuestamente no sea malo ante Dios, no sabiendo que están haciendo todo lo que a Dios no le gusta, porque a Dios no le gusta que te postres ni que te hinques ante nadie, excepto solamente ante aquel que es el verdadero Dios, nuestro Padre y Dios Yahvé, de ahí ante nadie más. Y eso es lo que pasa en la lectura de hoy. Estos tres personajes que estaban bien fortalecidos, pero bien fortalecidos en la fe y que conocían bien lo que realmente Dios quería que ellos hicieran, que era que nomás servirle a Él, a nadie más, solamente a Dios. Y como conocían la palabra de Dios y estaban bien fortalecidos en la fe por medio de la palabra de Dios, ellos sabían que ante nadie se tenían que postrar. Ante nadie. Fuera una estatua, fuera una persona, fuera un animal, fuera el sol, fuera la luna, fueran los astros, ante nadie sabían ellos que ante nadie se tenían que postrar, excepto ante nuestro Padre y Dios Yahvé, porque así lo ordena Dios. Dios dice que ante nadie te tienes que postrar, ni adorar ni alabar. Pero ojo, Satanás ha sido muy astuto, que en vez de que la gente dice que adora, no, dicen que para adorar nomás a Dios, pero a los demás que los veneran. Las demás cosas las veneran. Y en esa veneración se postran. En esa veneración le piden, le rezan. En esa veneración le ofrecen
ofrendas. Sí, hermano, en serio. Le ofrecen ofrendas a eso que veneran, cuando Dios dice que no. Dice que las ofrendas nomás son para Él. Y sin embargo, la gente le ofrece ofrendas a lo que veneran, porque no lo están adorando, no, para adorar nomás a Dios. Ahí lo están venerando y le ofrecen ofrendas. Cuando tú ofreces una ofrenda a otra cosa que no es Dios, estás actuando mal. Sí, hermano, sea lo que sea. Una ofrenda puede ser cualquier cosa, y te lo voy a decir y te lo voy a hablar claramente. Cuando tú prendes una veladora o una vela y se la ofreces a otra persona que no es Dios, estás haciendo mal. Porque esa veladora es una ofrenda que tú estás ofreciendo a otra persona que no es Dios. Desde ahí ya es una ofrenda, hermano. Pero ellos dicen que no, que para adorar más a Dios, y a ellos nomás los veneran. Y estamos tan mal. Y eso es lo que le pasó a estos personajes. Pero dejemos que la palabra de Dios nos lo vaya diciendo poco a poco. Hay que poner mucha atención en esta lectura, hermanos, para que sepamos. Y debemos de entender nosotros, hermanos, que el servir a Dios como debe de ser nos puede ocasionar hasta la muerte por servir solamente a Dios como debe de ser, así como le iba a pasar a esos tres personajes. Pero Dios manifiesta su amor que le tiene a sus siervos y nunca permitirá que los mate. Nunca permitirá que les hagan daño. Sí, los siervos de Dios, todas las personas que se sí se tienen que morir, porque todos tenemos que morir. Pero la ventaja es que te mueres cuando Dios lo tiene determinado, no cuando la gente quiera que tú te mueras, hermano. Como le iba a pasar a estas personas. Que quede bien claro esto. Los que sirvemos a Dios, claro que vamos a morir, porque todos vamos a morir. Pero vamos a morir en el tiempo indicado que Dios nos lo tiene determinado. Porque así está determinado. Dios a cada uno de nosotros nos tiene exactamente el día determinado en el que nos vamos a ir de este mundo, en el que vamos a morir. Porque así lo decide Dios. Porque Dios es el único, Él dice que Él es el único que da la vida y quita la vida. Nadie más te la puede quitar. Que si hay quien te la quite, sí lo hay, hermanos. Sí lo hay. Sí lo hay. Porque Dios nos ha dado el libre albedrío y la libre libertad para hacer lo que nosotros creamos más conveniente. Y por eso es que hay quien sí te puede quitar la vida. Claro que sí lo hay. Y así les iba a pasar a estas personas. Pero Dios no lo permitió. Y dejemos que la palabra de Dios nos lo vaya diciendo. Fíjate, la lectura empieza diciendo: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto por 30 metros de ancho. Hizo una estatua de oro. Una estatua, hermanos. Una imagen de oro. Hasta dice la altura y lo ancho, dice que medía 30 metros por 3 de ancho. Y la colocó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia, donde él era rey, Nabucodonosor. ¿Y qué pasa? Dejemos que la historia nos lo vaya diciendo. Dice: el rey Nabucodonosor mandó a los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces y abogados de toda la provincia para que se reunieran y asistieran a la inauguración de la estatua. Se reunieron
pues los funcionarios perfectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, abogados y jueces, y todas las autoridades provinciales, para la dedicación de la estatua levantada por el rey Nabucodonosor. ¿Y qué tenía que pasar con esa estatua? Dice la palabra de Dios. Un mensajero proclamó con voz fuerte: hombres de toda raza y lengua, en el momento en que oigan la trompeta, la flauta, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla y cualquier música, ustedes tendrán que postrarse y adorar la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. Ahí estaba la orden para toda la gente que vivía en ese lugar. Y en ese lugar, entre toda la gente, había 3 servidores de Dios. Y esos 3 servidores son los que van a tener el problema y el conflicto por no quererse postrar ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque ellos, nomás para postrarse ante el único y Dios verdadero, que es nuestro Padre Dios Yahvé, que era al que ellos servían. Y sigue diciendo la palabra de Dios: los que no se postren y la adoren serán echados inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Ahí está lo que iba a pasar para la gente que no se postrara y no adorara esa estatua. Iba a ser echada ¿a qué? A un horno ardiente, un horno de fuego. Dice la palabra de Dios. Por eso, en cuanto se oyó la trompeta, la flauta, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla y toda clase de música, los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. Toda la gente de ese pueblo, al oír las trompetas, al oír la flauta y toda la música, dice la palabra de Dios, que se postraron para adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había elegido, porque esa era la orden que el rey había decretado en aquel lugar, y la gente tenía que obedecer la orden que el rey había ordenado. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: algunos magos, sin embargo, fueron a denunciar a los judíos, a las 3 personas que estaban ahí y que eran judías y que eran servidores ¿de quién? De nuestro Padre y Dios Yahvé. Dice: dijeron al rey Nabucodonosor: viva el rey eternamente. Tú, oh rey, has ordenado que al oír las trompetas todos se postren y adoren la estatua de oro que tú erigiste, y que aquellos que no se postren para adorarla serán arrojados en el horno ardiente. Hay algunos judíos, Sidra, Misab y Abdenagoa, los que has encargado la administración de la provincia de Babilonia, y que no te han hecho caso. No sirven a tus dioses y no adoran la estatua de oro que has levantado. Ojo, aquí dice la palabra de Dios que ellos no servían a los dioses del rey Nabucodonosor, los que estaban ahí en Babilonia, y mucho menos se habían postrado ante la estatua que el rey había dado la orden que todo el mundo se tenía que postrar y adorar. Y sigue diciendo la palabra de Dios: enfurecido Nabucodonosor mandó llamar a Sidra, Misab y Abdenagón. Él les dijo: es verdad que ustedes no veneran, ojo,
no veneran, que es la palabra que hoy en la actualidad se utiliza. Hoy la gente dice que para adorar nomás a Dios, pero que las demás cosas se veneran. Y aquí está diciendo la palabra de Dios: es verdad que ustedes no veneran a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo he levantado. Ahí le está reclamando el rey Nabucodonosor. ¿A quién? A las 3 personas que vivían en ese lugar, que era Sidra, Misab y Abdenago. Y entonces, ¿qué responden ellos? Dice la palabra de Dios: enfurecido, Nabucodonosor mandó llamar a Sidra, a Misab y a Abdenago y les dijo: es verdad que ustedes no veneran a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo he levantado. Veneran, veneran. La palabra que hoy la gente utiliza para decir que nomás se adora a Dios, para adorar nomás a Dios, pero a las demás cosas las veneran. Y dice la palabra de Dios: están dispuestos ahora, cuando oigan el son de la trompeta y demás instrumentos musicales, a postrarse y adorar la estatua que he fabricado. Si no, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios los podrá librar de mis manos? Fíjate, allá las 3 personas están frente al rey. El problemón que tenían encima. ¿Te imaginas el gran problema que tenían encima por no venerar a los dioses de ahí, y no postrarse y adorar la estatua? Era un gran problemón, pero sin embargo ellos estaban bien fortalecidos en la fe y en servir solamente a quién, a Dios, a nuestro Padre Dios Yahvé, y adorar solamente a quién, a nuestro Padre y Dios Yahvé, y a nadie más. Ellos estaban bien firmes, inconvincentes en eso que ellos querían y que tenían que hacer, nomás adorar a nuestro Padre y Dios Yahvé. ¿Y qué pasa? ¿Qué le contestan ellos al rey? Porque ellos le contestan y le dicen: Sidra, Misab y Abdenago respondieron al rey, le dijeron: no necesitamos que contestar sobre esto. Si nuestro Dios Yahvé, a quien servimos, fíjate bien, le dicen y se enfrentan al grande problema que tenían enfrente, que era adorar a la estatua que Nabucodonosor había hecho y venerar a los dioses, venerar, y ellos dijeron que no. Y le contestan y le dicen: si nuestro Dios Yahvé, a quien servimos, quiere librarnos, quiere librarnos, nos librará del horno y de tus manos. Si Dios al que servimos, a nuestro Dios Yahvé, nos quiere librar, nos va a librar. Fíjate, las palabras que ellos dicen son palabras que deben de fortalecernos a nosotros, hermanos. Estas palabras deben de fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu para servir solamente a quién, a nuestro Padre Dios Yahvé, en todas las circunstancias y bajo cualquier problema que tengamos que enfrentar, así como ellos se enfrentaron a este gravísimo problema que tenían enfrente. Y dice: si no lo hacen, si Dios no lo hace y no nos libra, tienes que saber que de todas maneras no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. Fíjate, primero le dicen y le advierten claramente, le contestan: si nuestro Dios Yahvé, a quien servimos, ya le dicen bien claramente a quién sirven nomás, y es a nuestro Padre Dios Yahvé, a nadie más. Se lo dejan bien claro al rey Nabucodonosor, y es algo que también nosotros tenemos que tener bien claro cuando se nos presente una dificultad de esta magnitud, que quieran que adoremos o veneremos otras cosas.
No, tenemos que estar bien firmes y convincentes en que nosotros solamente servimos a nuestro Padre Dios Yahvé, así como lo estaban estos tres personajes. Dice, si nuestro Dios Yahvé, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno y de tus manos. Si nuestro Dios Yahvé quiere. O sea, porque tampoco no obligan a Dios a decir, no, es que nuestro Padre Dios Yahvé nos va a librar de tus manos. No, hermanos. Ojo, fíjate qué clase de palabras dice la lectura. Estas personas no obligan a Dios diciendo, es que nuestro Padre Dios Yahvé nos va a librar de tus manos. No, no son las palabras que ellos dicen. Ellos dicen, si nuestro Dios Yahvé quiere, no dice que los va a librar así, no es que nuestro Dios nos va a librar, no. Si nuestro Padre Dios Yahvé quiere, no lo obligan, pero dicen, si nuestro Padre Dios Yahvé quiere, nos librará de tus manos y del horno ardiente. Pero si Él no nos quiere librar de tus manos y quiere que muramos en el horno ardiente, dice la palabra de Dios, dice, y si no lo hace, si no quiere Él, dice, tienes que saber que de todas maneras no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. Fíjate, aun si Dios decide quitarnos la vida y entregarnos en tus manos, y quitarnos la vida en el fuego ardiente, aún así, dice la palabra de Dios que ellos, aún así se mantuvieron firmes y dijeron, no serviremos aún así, no serviremos ni a tus dioses ni adoraremos tu estatua. Fíjate, ellos preferían mejor morir. Si en un dado caso Dios no lo libraba. Si Dios no lo libraba de las manos de Nabucodonosor, ellos aún así preferían morir, pero no iban a adorar. Esa es la fortaleza que nosotros los cristianos, los siervos de Dios, tenemos que tener y tenemos que manifestar ante nuestro Padre Dios Yahvé cuando estemos en una dificultad de esa plenitud como estuvieron ellos, hermanos. Estas palabras son palabras que nos deben de llegar hasta adentro y saber realmente cómo debemos de actuar y cómo Dios le gusta que actuemos en todas las dificultades y en todos los problemas. Esta circunstancia por la que estaban pasando ellos era un problemón enorme, hermanos, porque estaban desobedeciendo al rey Nabucodonosor, al rey de Babilonia, donde ellos se encontraban y donde el rey mandaba. Y aún así ellos no lo obedecieron y se lo dijeron firmemente, sin titubear y sin nada. Dijeron, si nuestro Dios Yahvé al que servimos nos quiere librar, nos librará de tus manos y del fuego ardiente. Si quiere, porque tampoco no le dicen, es que nuestro Padre Dios Yahvé nos va a librar. No dice esas palabras, no dice así. No dice así, hermanos. No dice, si nuestro Padre Dios Yahvé nos va a librar de tus besos. No, dice, si nuestro Padre Dios Yahvé quiere, el Dios que servimos, si quiere, nos librará. Pero si Dios no quiere librarnos de tus manos, aun si no nos libra de tus manos y morimos, no serviremos ni a tus dioses ni a tu estatua. Esas son palabras de fortaleza, de firmeza, que realmente estás convencido y estás firmemente sirviendo al único y Dios verdadero, hermanos. Y así es como nosotros tenemos que estar en la actualidad, bien firmes, hermanos. Y sigamos diciendo que la palabra nos sigue diciendo. Dice, si no lo hace, tienes que saber que de todas maneras no serviremos a tus dioses ni adoraremos a tu estatua. Entonces el rey cambió de actitud con respecto a ellos y se enfureció. El rey cambió de actitud y se enfureció por la respuesta que le habían dado, porque lo estaban desobedeciendo, por obedecer y servir a quién, solamente a quién, a nuestro Padre y Dios Yahvé. Y dice, ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo corriente. Mandó hombres fuertes de su ejército a que los ataran y los arrojaran al horno ardiente. Fueron arrojados al horno ardiente por desobedecer las órdenes
del rey, y por obedecer y servir solamente a quién, a nuestro Padre y Dios Yahvé. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Por servir con lealtad y firmeza a nuestro Padre y Dios Yahvé, podemos correr el peligro de que nos quieran matar. Pero Dios sabe cómo actuar en el momento adecuado. Y veamos de qué manera actuó con ellos en el horno. Como dice la palabra de Dios que actuó con ellos, hermanos. Fíjate bien, sigue diciendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Fíjate cómo actúa Dios. Ellos fueron echados al horno ardiente por desobedecer al rey y por obedecer y servir solamente a quién, a nuestro Padre y Dios Yahvé, que así nos puede pasar a nosotros. Pero después de que fueron arrojados al horno ardiente, donde tenían que ser quemados y todo eso, dice la palabra de Dios. Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros. El ángel del Señor. O sea, Dios nunca, por ningún motivo, te va a abandonar. Si realmente tú le sirves solamente a Él en todo aspecto en tu vida. Si tú le sirves realmente de corazón solamente a Él, Él nunca va a permitir que te ocurra algún daño. Así como lo manifestó con esas 3 personas, que estuvieron firmes en no servir a nadie más que solamente a Dios. Y por servir solamente a nuestro Padre Dios Yahvé y desobedecer la orden del rey, fueron echados al horno ardiente. Pero Dios no los abandonó, dice la palabra de Dios. Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros. Empujó fuera del horno la llama de fuego y le sopló en medio del horno como una frescura de brisa y de rocío, de modo que el fuego no los tocó ni les causó ninguna molestia. Dios que sabe cómo actuar, actuó y no permitió que el fuego los consumiera, sino que al contrario, les mandó un ángel para que los resguardara de las llamas del fuego. Y así pasó. Y ellos no sufrieron ningún daño, dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios. Entonces los 3 a coro se pusieron a cantar, a glorificar y bendiciendo a Dios dentro del horno y diciendo: Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y ensalzado eternamente. Bendito seas tú, santo y glorioso, nombre cantado y exaltado eternamente. Fíjate, hermanos, cómo solo a Él le dan la gloria. Cuando el ángel del Señor baja para resguardarlos del fuego, y que ellos saben que ya son rescatados de la llama del fuego, que no le hagan ningún daño, ellos entonces le dan la gloria a quien solamente se le tiene que dar, que es a Dios. Y por eso dice la palabra de Dios: entonces los 3 a coro se pusieron a cantar, glorificando y bendiciendo a Dios dentro del horno y diciendo: Bendito sea el Señor y Dios de nuestros padres,
alabado y exaltado eternamente. Bendito sea su santo y glorioso y bendito nombre, cantado y exaltado eternamente. Dice la palabra de Dios. Cómo a Él le dan la gloria, porque Dios no los abandona. Entonces, si tú realmente sirves a Dios y no sirves a nadie más, Dios nunca te va a abandonar. Eso que nos quede bien claro. Y por eso Dios quiere que estemos bien fortalecidos y firmes en la fe, sabiendo que solamente a Él tenemos que servir, sabiendo que solamente a Él tenemos que adorar, sabiendo que solamente ante Él nos tenemos que postrar y no ante nadie más, hermanos. Porque así es el relato que hoy Dios nos ha hablado de esos tres personajes. Esos tres personajes estaban bien firmes y fortalecidos en la fe, para servir solamente a Dios, para adorar a Dios y a nadie más, y para postrarse solamente ante Dios, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de mi Padre, el único y Dios verdadero, Yahvé. Dice: entonces el rey Nabucodonosor, muy asombrado, se levantó de repente y preguntó a sus consejeros: ¿no echamos al fuego a estos tres hombres atados? Ellos respondieron: indudablemente. Dijo el rey: pero yo estoy viendo a 4 hombres que se pasean libremente en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el cuarto tiene aspecto de un hijo de los dioses. Fíjate, el rey Nabucodonosor se asoma al horno y ve que ya no hay 3, que son 4, pero que lo más chistoso es que ninguno se quema, ninguno se está quemando por el fuego, todos están sanos. Y se asombra Nabucodonosor, porque imagínate, en un horno ardiendo en fuego y que no te quemes, es asombroso. Y el rey Nabucodonosor estaba asombroso de que no se estuvieran quemando. Al contrario, estaban alabando a Dios en medio del fuego, en medio del horno. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y Nabucodonosor se acercó a la boca del horno ardiente y dijo: Sidra, Misac y Abdenagón, servidores del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces ellos salieron del medio del fuego, sin tener ninguna quemadura y sin tener nada, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Funcionarios, prefectos, gobernadores y consejeros del rey se acercaron para verlo. El fuego no había tenido ningún poder sobre su cuerpo. Sus cabellos no estaban chamuscados, sus pantalones no habían sufrido ningún daño y ni siquiera tenían el olor del humo. Fíjate, no sufrieron ningún daño, ni en su cuerpo, ni en sus cabellos, ni sus ropas estaban quemadas, mucho menos tenían el olor del humo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sidra, de Misac y de Abdenagón, que envió a su ángel a librar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron su cuerpo al fuego antes que servir y adorar a ningún otro Dios fuera de su Dios. Fíjate, el rey Nabucodonosor reconoció la fortaleza y la fe que tenían para servir solamente
al único y verdadero Dios, que es nuestro Padre y Dios Yahvé. Él mismo que los echó al horno, porque se había encabronado de que no le hayan obedecido. Después reconoce la fortaleza y la fe que tenían ellos, y el poder que tiene realmente Dios para salvar a todos aquellos que realmente les sirven y confían con toda sinceridad y con todo su corazón en Dios. Y te lo voy a volver a leer. Fíjate bien. Dice la palabra de Dios. Nabucodonosor exclamó. Nabucodonosor, la persona que los había echado al horno ardiente por desobedecer sus órdenes. Dice la palabra de Dios. Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sidra, Misap y Abdenagón, que envió a su ángel a librar a sus siervos. Hasta ahí. Fíjate las siguientes palabras que dice la lectura. A librar a sus siervos que, confiando solo en Él, o sea, confiando solo en Dios, desobedecieron la orden del rey y entregaron su cuerpo al fuego antes que servir y adorar a ningún otro Dios fuera de su Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y ordenó, pues, de toda raza y nación y lengua, todo aquel que hable de forma irreverente al Dios de Sidra, Misap y Abdenagón será cortado en pedazos y su casa será destruida, porque no hay otro Dios que pueda salvar de este modo. Y el rey hizo progresar a Sidra, a Misap y a Abdenagón en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, a todas las naciones y a todos los hombres de la tierra, sea cual fuera su idioma, tengan paz. Me ha parecido bien darles a conocer las señales y milagros que ha hecho en mí el Dios Altísimo. Qué grandes son sus prodigios, qué poderosos sus milagros. Su reino es un reino eterno y su imperio abarca todas las generaciones. Y con estas palabras terminamos. Su reino es un reino eterno. El reino de mi Padre Dios Yahvé es un reino eterno, eternamente. Y dice, y su imperio abarca a todas las generaciones. El imperio de mi Padre Dios Yahvé abarca todas las generaciones, mis hermanos. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica, porque si la ponemos en práctica, primeramente vamos a estar siendo obedientes a lo que Dios nos dice en nuestra vida. Y vamos a estar cambiando, dejando al hombre viejo para transformarnos en el hombre nuevo. Acuérdate que la palabra de Dios dice que el hombre viejo es Adán y el hombre nuevo es Jesús, al que Dios quiere que nos transformemos, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, el único y Dios verdadero, gracias te doy, Padre Dios Yahvé, por la salud y las fuerzas que me has dado día tras día para hacer todas mis actividades. Gracias te doy, mi Padre Dios Yahvé, por este techo que tú me brindas, en el cual yo puedo descansar de mis actividades. Papito, quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a que realmente tengamos la fortaleza y tengamos la fe para que solamente confiemos en ti
y podamos solamente servirte a ti y a nadie más, Señor. Pero servirte de la manera como tú quieres que realmente te sirvamos. Así como hoy nos lo has manifestado en la lectura, con esos 3 personajes que nos has puesto como ejemplo, para que podamos entender y comprender cómo tú quieres que realmente estemos fortalecidos y fuertes en la fe, creyendo y sirviéndote solo a ti, oh Padre Dios Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte como tú te lo mereces, porque solo tú eres el digno de recibir toda la alabanza. Y queremos alabarte por medio de esta alabanza, reconociendo que lo que somos, lo que tenemos, es gracias a ti, oh Padre de Yahvé. Y queremos por medio de esta alabanza darte las gracias, oh Papito hermoso y Dios y verdadero Yahvé. Santo trono rodeado de luz, a diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca estruendo su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca estruendo su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y reino, poderoso. Dice la palabra de Dios que cuando tú y yo lleguemos al cielo, se nos van a repartir coronas. La Biblia habla de 7 diferentes tipos de coronas que podemos recibir. Y algunas de esas coronas serán de acuerdo a la obra, al trabajo que hayamos hecho aquí en la tierra. Y vamos a estar muy satisfechos con esas coronas. Pero luego dice la palabra de Dios que cuando estemos delante del gran trono y veamos al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, tomaremos nuestras coronas y las vamos a arrojar delante de Él, reconociendo que Él es el único digno de alabanza. Él es el único digno de reconocimiento. Gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero. Él es el postrero. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso.
potestad, imperio, poderoso. Majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad de imperio poderoso, poderoso, en majestad y reino Poderoso. Poderoso. Bueno, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que se encuentren. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos guíe día tras día y nos conduzca hacia la presencia de nuestro Padre, el único y Dios verdadero, Yahvé. Amén.